Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente por estar aquí conectados en Big Bang Latino con un invitado de lujo, muy buen amigo y mentor aparte, el señor Lorenzo Viñal. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Eduardo? Qué gusto estar aquí contigo. Gracias por recibirnos aquí Por favor, bienvenidos. en tu casa. Eh, No les digo la vista que tiene el señor, mejor imagínensela. sí. Luego quizás los paseamos, ¿no? Para que Podemos vean. pasearlo, sí, para que vean, antes de que se meta el sol. Sí, Lorenzo, muchas gracias por recibirnos. Como sabes, esta es una plática entre amigos, gracias, Eduardo. pero también te habla un poco de la historia, de la persona, del ser humano, del, del tema profesional, obviamente, Sí, etcétera. Vamos a ir tratando de hacerlo de una forma ordenada, pero bueno, nunca se sabe a dónde nos llevan estas entrevistas. así es. Lorenzo, primero que nada, cuéntanos quién es Lorenzo Viñal, dónde naciste. Bueno, a veces me lo pregunto, pero si tengo que llegar a una conclusión, me dice mi madre que nací un martes, un 3 de julio, el año de gracia de 1951, o sea, hace ya 73 años. Nací en Portales, pero me crié en Coyoacán. Soy realmente, y además muy orgullosamente, hijo de Coyoacán. Pero un hijo muy peculiar porque me tocó viajar muchísimo. A los 19 años estaba yo ya dándole la vuelta al mundo con un amigo muy querido que por desgracia falleció hace pues ya casi 20 años, es más, 20 años este mes de junio, que era Adolfo Aguilar Sincer. Y, y pues me tocó también pues representar a nuestro país en el extranjero durante 32 años. No, los 32 no los pasé todos en el extranjero, pero sí una buena parte de esos 32 años los viví viajando en el extranjero y defendiendo los colores de México. Excelente. Yo lo conocí como el embajador. Yo cuando llegué aquí a París, que me enrolé en la Cámara Económica de México-Francia, pues parte del día a día es pues hacer contactos, ¿no? Crecer tu red de contactos, mi telaraña, como le digo yo. Y en un evento de la Cámara, ahí nos conocimos, Sí, eh, que fue pues en un foro de negocios precisamente. sí, Y y simpatizamos muy rápido. sí, hay algo que nos une, eh, que yo creo que es entre toda la comunidad, la red de tequileros del mundo. Obviamente el tequila, y pues miren, Estamos tomando no agua, es por es agua, presumir, ¿verdad? es agüita, pero saludcita. Salud. Es agua Agua de las reposada, verdes es agua matas. 100% agave. Entonces ahí es cuando hicimos clic entre muchos otros temas. Eh, Lorenzo, pues ya tiene muchos años aquí en París, pero ¿por qué el embajador? Porque realmente fuiste embajador. Pero vámonos un poco más atrás. ¿Qué Mm. estudiaste? Estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Ok. Soy uno de los pocos productos de varias generaciones de embajadores que estudió exclusivamente en México. O sea, desde mi kinder hasta la universidad, todo lo hice en México. No fui a doctorarme a Harvard, a Princeton y a Yale, como muchos de mis compañeros del Colegio de México, del Colmex. Y muy rápido empecé a trabajar en relaciones exteriores. Cuando dices lo de embajador, sí es una dignidad, o sea, se llama, es una dignidad que llevo en la vida con muchísimo orgullo, porque sí, no es una carrera fácil el, el expatriarse, eh, con la ventaja de tener los colores de México y de estar trabajando para México, no es una expatriación como lo podría ser la de un empresario. Sí, de todas maneras, pues sí pierdes mucho el contacto con la familia, con las raíces, con lo que está sucediendo en el país, a pesar de que puedas tener tú muchos mecanismos pues de actualización de la información y que estés pues en contacto con un ministerio, una secretaría, como es el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero eran épocas diferentes, no te voy a decir que es así como
Híjole, es que en aquellos años de la revolución, pero sí, sí a mí me tocó el Telex y había que cifrarlos y cosas por el estilo que hoy en día pues nos reímos de eso, porque pues una llamada telefónica desde Australia, donde estuve durante 4 años, o sea, eran 16 horas de diferencia, tenías que pedir la llamada, se tardaban en confirmártela, era todo un rollo, o sea, hoy en día ya las distancias no existen y al mismo tiempo el mundo sigue siendo igual de complicado a nivel micro, pero el macro ya es otro boleto, ¿no? Ya, entonces, sí te digo, eso es algo que me entusiasmó muchísimo. Yo renuncié anticipadamente, tomé se llama mi jubilación anticipada en 2007, eh, en parte porque, y quizás esto lo voy a decir y no hay forma de decirlo elegantemente, pero em, yo pensé en aquel entonces y creo que sigo pensándolo hoy en día, que México dejó de tener la importancia que quiso tener durante muchísimo tiempo en el concierto internacional. Eh, y si me preguntas cuál es mi profesión, pues sí, soy un internacionalista. Soy internacionalista de hueso colorado, eso no me lo va a quitar nadie. Em, Luego me inventé en la empresa privada, como ese mundo en donde tú y yo nos hemos encontrado y donde hemos descubierto que tenemos muchas afinidades. Es un mundo muy complicado, muy difícil, que no tiene las redes de seguridad que tiene uno como funcionario público. Hasta cierto punto, el ser funcionario público puedes decir cosas y, y no tienen la misma carga porque no tienes el mismo compromiso, no estás arriesgando el pellejo como lo estás arriesgando cuando eres un empresario y te lanzas pues sin saber si la red aguanta o no Sin aguanta. paracaídas. Exactamente, ¿no? Y siempre me llamó la atención esa posibilidad de, de descubrir que había del otro lado de la comodidad, que es una comodidad relativa, pero eso ya es un tema para otra entrevista quizá, del servicio público y ver cómo era realmente el mundo del empresario privado, de la empresa privada. Entonces renuncié en 2007 este, y por circunstancias personales perdí a mi esposa, la madre de mis hijos, después de una lucha muy valiente contra el cáncer durante casi 10 años, en 2014, y ella siempre había tenido la, pues el deseo de venirse a vivir a Francia, le gustaba muchísimo Francia, por azares realmente extraordinarios, ella tenía un pasaporte francés, pero digo azares extraordinarios porque pues, realmente no había razón para que ella lo tuviera. Y yo debo de decir que durante todo el tiempo en que yo fui funcionario público mexicano, la carta francesa que la tenía yo porque mi padre era de origen francés, se naturalizó mexicano, mi bisabuelo llegó a México en 1850 y llegó con una mano adelante y otra atrás y construyó posiblemente una de las más grandes fortunas de los barcelonetes en México. Em, Fue de los que crearon los textiles de Río Blanco, que era la compañía industrial de Orizaba, S.A., con una fama muy sangrienta, porque pues, es una de las iniciadoras, o sea, las luchas sociales de los trabajadores de Río Blanco son unos de los que detonan la Revolución Mexicana, igual que también en las minas de Cananea se detonó la revolución por movimientos obreros. Pero, en fin, volviendo a mi bisabuelo, era realmente un emprendedor. em, yo soy el único que he hecho servicio público en mi familia, o sea, no hay ninguno de mis tíos del lado de mi padre, del lado de mi madre, o sea, mi abuelo del lado de mi madre era un emprendedor también, tenía un supermercado y una carnicería. Este, em, Quizás me estoy alargando un poco en todo esto, pero No, no, no. lo que quería yo comentarles y a tu auditorio y a ti, mi querido Eduardo, aunque ya posiblemente te mareé yo con esta historia, No, para nada. es el hecho de que había muchas razones por las cuales podía yo llegar a la empresa privada. Ya había yo fundado en 2005 una compañía importadora y distribuidora de vinos que se llama Gastronautas, sigue existiendo, está en somnolencia, está en suspensión parcial de actividades,
con reportes mensuales que claro me cuestan, mi contador le encantará saber que estoy pensando en él. Em, y pues por esta circunstancia de mi mujer a la que le dio este cáncer y que falleció en 2014, em, yo decidí, y ella mucho me había empujado a eso, a que nos viniéramos a Francia con mis hijos, que eran mis gemelos, que tenían 11 años en aquel entonces, hoy tienen 23, o van a cumplir 23 este año, em, para pues un poco empezar de nuevo. em, la pérdida de un cónyuge y madre de hijos es muy, muy complicada. Y fue así como en 2014 yo llegué a Francia con obviamente conocimiento de causa, pues un país que conozco bien, es una cultura a la que conozco bien. Yo estudié en el Liceo Franco-Mexicano, este, eh, y fui parte de la comunidad francesa de México. O sea, sí, a mí Francia no me la venden, la conozco bien, pero no es lo mismo hablar perfectamente el idioma, conocer bien la cultura y vivir el país. Y eso sí ya es muy diferente. O sea, ¿tú nunca habías vivido aquí en Francia? Sí, sí había yo vivido en Francia, pero viví en Francia como funcionario, 4 años, de Ok, 91 al 94, en que era yo ministro consejero de la Embajada de México en Francia. Era yo jefe de Cancillería, es decir, el número dos que se ocupa de básicamente cubrirle las espaldas al señor jefe de misión, que es el embajador. Eh, y también tenía yo a mi cargo la coordinación de todo lo que era la ejecución de la negociación para la adhesión de México a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. de Estamos hablando acuerdo. de 1991 y en 94, Manuel Tello, en aquel entonces era ya secretario de Relaciones Exteriores, él había sido embajador en Francia, viene a firmar el acta de adhesión de México a la OCDE. Estamos hablando de la época de Salinas, tiempos complicados, porque pues el último año del sexenio del presidente Salinas sabemos cómo fue. em, y entonces te platico todo esto porque pues sí no era lo mismo haber conocido Francia como diplomático mexicano Sí. y ya conocerlo como pues un mexicano francés que venía a establecerse en Francia. O sea, Pero, ya habías metido, digamos, el pie, ¿no? sí, Al agua, pero no te pero habías sumergido. no me había sumergido, no. De esto de los franco-mexicanos, yo tengo una anécdota muy bonita y la recordaré, yo creo que siempre, de mi hijo Iñaki, que entonces tenía 11 años, cuando llegamos a Francia. Todavía vivía mi tía, la última hermana de mi padre, ya tenía 90 y cacho, obviamente ha fallecido desde entonces, pero que un día le preguntó a mi hijo: oye, ¿y tú qué eres, francés o francés o mexicano? Y de lo alto de sus 11 años la volteó a ver para arriba y le dijo: soy franco-mexicano, tía. Pues sí, sí es cierto. En perfecto francés le dijo: je suis franco-mexicain, ma tante. Así debe de ser. A mí, por Y ejemplo, mis hijos también, mi esposa es francesa, yo mexicano, ellos nacieron en México. sí, eh, y yo siempre les he dicho, ustedes son francos zapopanos. Pero aquí sí, ellos saben, se saben sí, franco-mexicanos. sí, Y yo les digo, pues eso les juega a favor, sí, ¿no? Porque les dije, ustedes tienen dos. Porque luego llegan otros niñitos a preguntarles, ¿tú qué eres? sí, ¿Cuáles son tus orígenes? sí. Franco-mexicano y ya. Y nuestros orígenes son riquísimos. O sea, tenemos realmente una riqueza. Eso lo vi con mis hijos. Hace un momento, cuando estábamos organizando esta entrevista, me hablaste de el costo de la expatriación. O sea, yo conozco la expatriación como diplomático, que es muy difícil, aunque tienes puesta la cachucha de México. Y sí, lo digo con toda sinceridad, la mano en el corazón, si estás en una trinchera, estás defendiendo, eres la primera trinchera de México en el extranjero. O sea, realmente ese es un diplomático del Servicio Exterior Mexicano. Es la primera trinchera y estás cubriéndola y te tocan los cocolazos, pero ahí estás. Ya cuando vienes en lo privado, eh, pues sí es otra cuestión. Para mí no fue difícil la expatriación. Vine con la idea de que me quedaba yo un año y nos regresábamos. Y pues de fil en aiguille, como dicen estos,
Una cosa fue llevando a la otra y sí, me quedo. Ya llevo aquí, pues, 10 años, 11 Mira, años, voy a cumplir 11 años. Esa expatriación fue diferente, pero sí, los que sí la resintieron fueron mis hijos. Ellos tenían 11 años, un gemelo. Acabas de conocer a la gemela, te falta el gemelo. Em, Él, por ejemplo, decía que pues él estaba aquí un ratito, pero que se quería regresar a México. El año pasado fue a México y estuvo en México 4 meses. mira, una buena temporada. Muy buena temporada, habla como naco, chilanguito, este, tiene un vocabulario de ñero. ¿Ellos también estuvieron en el Franco allá? Ellos estuvieron en el Franco Mexicano en Coyoacán, sí, Ok, allá. ok. Em, Mi esposa, que en paz descanse, Ivette, un día ideó un mecanismo maravilloso y si quieres que te lo platique, te lo platico porque realmente eh, no creo que muchos niños tengan esa suerte. Em, Tú no les puedes obligar a que aprendan un idioma. Entonces, lo que Ivette había pues ideado y a mí nunca me dijo nada, o sea, realmente a mí me cogió de sorpresa, como dicen los españoles, hombre, me cogió de sorpresa, tanto como a ellos. Un sábado estamos flojeando ahí en la cama antes de irnos a desayunar, estaban los dos jugando con nosotros y les dijo Ivette a los chicos, oigan, ahí en la noche vino Ratatouille a visitar a su papá. ¿Y se acuerdan del hermano gordo de Ratatouille? Pues le puso, se cayeron mal y le puso un sortilegio, le aventó una suerte. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues no sé por qué, pero lo que les dijo es, le dijo a tu papá, mira, de ahora en adelante tus hijos no te van a entender si tú les hablas en otro idioma que no sea el francés. Ok, Y tú no les vas a entender absolutamente nada si no te hablan a ti en francés. Así que te la dejo así y nos vemos, pero me caes mal. Y bueno, estaban los dos muy sorprendidos, yo también, pero no tanto. Y de ahí en adelante empezaron a hablar francés y hoy en día yo hablo francés con ellos, pero entre ellos hablan español. mira, Entonces, ¿a qué te venía yo a platicar todo esto? Pues por lugares con muchas circunvoluciones. Em, esta expatriación ha sido más complicada. También es otra época de mi vida. Yo ya me había jubilado del servicio exterior, aunque me jubilé anticipadamente. Aquí vine a trabajar con un grupo francés muy importante de inteligencia económica, que no es ni inteligente ni económica, pero sí es un poco de las dos cosas. Sí llamaríamos eso estrategia de negocios para grandes grupos franceses. Em, con esa facilidad de los dos mundos, de los dos idiomas que ya tienen también tus hijos y van a tener, y luego, pues obviamente, si ven un poco de televisión y Netflix y todo esto, obviamente van a hablar inglés como los míos. em, pues sí te da una riqueza que posiblemente no hubiéramos tenido si nos hubiésemos quedado en México, porque sí tenían ya una vida muy arreglada, en donde pues había, pues por la clase social en la que de alguna manera pues pertenezco o pertenecemos estando en México, pues sí, no hubieran tenido que hacer su cama, no hubieran tenido que hacerse el desayuno o tener al papá de esclavo haciéndoles el desayuno, este, y hubieran tenido una vida muy mullida y muy acolchonada y muy diferente y un poco vacía. Digo, pues su burbuja, ¿no? pues sí, Como, pues, una burbuja. como mucha gente en Oye, México. mi papá, nos presta el avión para que nos vayamos a Puerto Vallarta este fin de semana, la mitad de la clase. ¿Jalas o no jalas? Sí, no. Pues yo no quería que tuvieran eso y por fortuna no lo son. La única encomienda que me dejó mi mujer antes de morir fue que ojalá pudiera yo hacerlos, independientes. Y mis hijos son independientes. O sea, Misión cumplida. pero Ah, es con, que bueno. pero con creces. Fíjate que hace ratito llegó la hija de Lorenzo y yo Sí. pensaba que pues, me iba a hablar en francés, pero no, pues sí, como dice, no, no en español ñero, también aquí el señor exagera, No, ella, pero ella no. no lo habla, ¿eh? Él Ah, sí, ok, ok. y el reggaetón y todo esto, o sea, hay unas cosas que le digo que por favor no lo ponga por pudor. Oye, tiene un papá diplomático, culto, sabio, y le sale con reggaetón. Ahí sí, no, eso Bueno, no, no va. Oye, Lorenzo,
quería preguntar antes de cambiar del tema de tu carrera en el servicio exterior. ¿Qué países fueron los que te tocó conocer? ¿En dónde tuviste la fortuna de trabajar y aprender de cuántas culturas? Pues mira, sí, sí es una fortuna, realmente. Yo empecé en China en 1976, cuando todavía vivía Mao Zedong. Y bueno, pues ahorita ya va a ser público y notorio cuando diga yo lo que te voy a decir ahorita, pero yo salí de Pekín 4 días antes de que muriera Mao Zedong y hasta ahorita nadie me ha podido comprobar absolutamente nada. Mira, como Sí, si no, nada, yo te veo nadie, tranquilo, ¿eh? yo sí. Te veo muy tranquilo, muy campante. Han pasado muchísimos años desde entonces. Estoy hablando 76, híjole, man, es que no sé contar tanto. Son 24 ¿Ese fue menos tu primer 24, país? 48 años. Mi primera adscripción en el extranjero fue China. Ok, ¿y de ahí? Saliendo del Colegio de México y saliendo de la Secretaría del Patrimonio Nacional, que hoy ya no existe, hoy es la Secretaría de Energía. Bueno, fue Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y hoy se llama nada más Secretaría de De Energía. energía. Sí. Y de ahí me fui a Pekín y en Pekín, digo, si estás abierto a la anécdota y al anecdotario, te Por platico favor. las cosas. Em, pero tenía yo escasamente 6 o 7 meses en Pekín, un año particularmente movimentado, agitado y complicado. O sea, fue el año en que murió Mao Zedong, pero también fue el año en que defenestraron a Deng Xiaoping, fue el año en que murió Zhou Enlai, que fue el mandarín rojo, fue el año en que murió el mariscal de campo Chu Te, que era el jefe de los ejércitos rojos de liberación. Año complicado, y el terremoto de Tangshan, que es el segundo más importante del siglo pasado. El primero fue uno en Alaska y mató unos cuantos pingüinos, ese mató, el de Tangshan mató a más de 1 millón de personas. Wow. Y Tangshan está a 80 kilómetros de Pekín, ese me tocó. Em, pero entonces llegó un Telex, en aquel entonces se llamaban Telex, entonces decían que se trasladaba al tercer secretario Viñal para que fuera a abrir la Embajada de México en Vietnam, en Hanoi, Vietnam, ¿Qué año fue esto? 1976. Setenta y O seis. sea, Ah, o sea, sí, 76, sí, exactamente. Ya entendiste, ¿sí? Guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam. Y Justo en momento de guerra te mandan a Vietnam. sí, el presidente Echeverría empezó, bueno, su mandato abriendo la Embajada de México en China. Y yo creo que como las relaciones con el vecino del norte no eran siempre muy lisas, por decirlo armoniosamente, em, decidió abrir una embajada en Vietnam, en Hanoi, Vietnam. Y pues obviamente necesitaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores víctimas, como yo en aquel entonces era un nombramiento político, luego me regularicé, hice mis exámenes y todo lo demás. Este, Víctimas. pero como era yo un nombramiento político, dijeron, bueno, pues este cuate lo mandamos a Vietnam, es del Colegio de México, sabe más o menos lo que está haciendo, nos va a informar, este, mándenlo. Si acepta, ganamos. Si pierde, tenemos una plaza libre. Y bueno, sí, A la línea de fuego. a la línea de fuego. Y sí, bueno, sí acepté y sí me fui a Vietnam y fui uno de los 3 diplomáticos mexicanos que llegaron un 4 de septiembre de 1976. Yo tenía 6 o 7 meses en Pekín nada más, abrir la Embajada de México en Hanoi. Em, ¿Qué experiencias tuviste en respecto a los momentos tan tensos que se vivieron entre Vietnam y Estados Unidos? ¿Te tocó ver cosas o lo veías de lejos? me tocó la gestión del post, trauma de la guerra contra Estados Unidos. Es muy curioso porque hay una reinterpretación hoy en día del lado vietnamita, no tanto como del lado estadounidense, de la guerra de Vietnam. Y los vietnamitas te dirán, y tengo excelentes amigos, incluso algunos vietnamitas em, de muy alto calibre político que viven en México, uno de los cuales vive en México, em, con el que he platicado este tema. Y sí, la posguerra contra los americanos en Vietnam
se vivió más como el final de una guerra civil que como el final de una guerra. O sea, realmente los americanos fueron un incidente histórico importante, pero los vietnamitas te dirán hoy en día que realmente los gringos, así los tratan más o menos, ya se habían ido un par de años antes de que terminara la guerra. Lo- el, el año del 75 realmente lo que marcó fue el corte de una relación, este, y la apreciación de una situación en donde realmente se le ponía final a una guerra civil, ganaron los del norte, perdieron los del sur, y pues sí, empezaron a cobrarse entre uno y otro. Hanoi, en donde había muchísimas bicicletas al año y medio, después del final de la guerra estaba lleno de motos. Todas eran parte de la expoliación que venía del sur. Y me tocó ese país. eh, mi mujer en aquel entonces, que es la madre, también falleció antes que la madre de mis gemelos. Con ella tuve dos hijas maravillosas, una de las cuales vive en Francia. Em, Ella era también del Colegio de México, era una generación anterior a la mía, y no se iba a estar quedita en casa viendo cuándo iba a invitar algún contacto diplomático su marido, y se metió a la Universidad de Hanoi y aprendió vietnamita y hablaba vietnamita como vietnamita. Tenía un aspecto que podría prestarse con un poco de maquillaje a que fuera considerada como vietnamita, Ah, y también. al poco rato sí estaba circulando en Vietnam como vietnamita, Adriana. Y eso fue muy interesante porque también ella tenía entonces una visión muy de adentro, que yo no tenía por mi apariencia, porque pues nunca he parecido un Tú mexicano eras el güerito. estereotípico. Pues sí, soy güero, pero no fino, pero no todo el mundo lo entiende. Y, y entonces yo era el técnico soviético, y entonces le pedían que por favor se quedara en casa, porque pues si el técnico soviético, aquí no queremos técnicos soviéticos. Y Adriana era la que viajaba y veía las cosas. Y sí, fue un país interesantísimo. Te digo, Eduardo, de estas cosas de la carrera diplomática, mi idea era ir a China, pero fue Adriana la que entendió eh, lo extraordinario que resultaba la oportunidad de poder estar en Vietnam. Te voy a decir, sirviendo a México, no servía de gran cosa porque los informes que yo mandaba, luego fui jefe del departamento de Asia, y pedí que me trajeran los informes y no los habían abierto. Habían llegado, habían llegado a México, nadie los había leído. Qué bárbaro. Pero bueno, Y termino nada más con esto, diciéndote que este, hay que saber aprovechar los momentos, y cuando le dije a Adriana que estaba yo pensando muy seriamente en renunciar y que nos regresásemos a México, me dijo, pero no seas tonto, o sea, ¿cuántos sinólogos hay? Todo el mundo ahorita es sinólogo. ¿Cuánta gente conoce Vietnam? Muy pocos. Y sí, nos quedamos 4 años en Vietnam. Digo, he tenido la oportunidad de servir a México en países increíbles. Estuve en Australia 4 años, después tuvimos de Vietnam, después de Vietnam. Estuve en México 6 años también, ahí es donde se construyen las carreras. Estuve en Francia 4 años, me tocó ser embajador en Suecia durante 4 años, Polonia 3 años, y desde Suecia estaba yo acreditado en Lituania y Letonia, y desde Polonia sí le escribí a la secretaria de Relaciones Exteriores en aquel entonces, Rosario Green, para eh, invitarla a considerar la bondad de que dejásemos de estar representados en Ucrania desde Moscú, y que fuésemos representados desde Polonia, mientras estábamos viendo la posibilidad y estábamos evaluando la posibilidad de abrir una embajada en Ucrania, cosa que luego sucedió. Hoy tenemos un embajador mexicano viviendo, una embajadora mexicana viviendo en Ucrania. Ucrania, a pesar de la guerra. Em, Entonces tú estuviste en Polonia y te tocó también ser embajador para Ucrania Para Ucrania, sí, desde Polonia. desde Polonia, sí. Iba Ok. yo una vez cada trimestre al menos, y la mayoría de las veces por carretera. Creo que nada más un par de veces fui en avión, las demás eran por carretera. O sea que sí, sí es un país que conozco un poquitito. Bueno, hoy estoy ¿Cuántos ligado a años él. Estoy estuviste ahí viviendo en Polonia y, en bueno, Polonia entre tres Polonia y años, Ucrania? 3 años.
tres Tres años, años. 3 años hasta que se les ocurrió a mis amigos invitarme a ser el primer y único consejero diplomático que ha tenido un presidente de la República en México. Fue con Vicente Fox. Ujú. Y sí, pues em, acepté ese puesto que valió que luego mi mujer me dijera que hubiéramos hecho mejor quedándonos en Polonia, porque sí, Nunca sabes. son broncas complicadas Sí, las de mucha las presión, ya me presidencias, sí, imagino, ¿no? sí. Bien Oye, interesante, ¿eh? Lo bailado no te lo quita nadie y es maravilloso el mundo diplomático, pero la síntesis de todo eso, Eduardo, sería decirte nada más que tiene un costo muy elevado y es el costo de la expatriación al que te referías cuando estábamos hablando de este tema, ¿no? Pues sí, hay una desvinculación a pesar de todo. sí, o sea, nunca vamos a dejar de ser mexicanos, No, pero pero pues somos sí, diferentes. pero sí, o sea, el tiempo y el estar lejos de te empieza a quitar un poco, ¿no? Sí. Bueno, algunas raíces empiezan a, digamos, desprender un poquito. No digo todas. No, empieza a vivir más en el recuerdo, Sí, 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 sí. La nostalgia es mucho mayor, obviamente. eh, pero sí, digo, me imaginé desde que te conocí, pues que tú eras un mexicano en Francia, pero diferente por tu carrera, ¿no? O sea, tú sí, ya sabes, tu carrera es vivir fuera de México, ¿sí? sí, O sí. gran parte de tu carrera fue vivir fuera. Me gustaría No, no lo preguntarte, reconocen siempre las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tienes razón. pues Platica con ellos. sí, les voy a decir, o verás, es servicio exterior, su nombre Sí, lo dice, ¿no? Eh, Me interesa hacer una pausa en el tema Ucrania por obvias razones. sí, Em, desde que supe que eras, que fuiste, perdón, representante de México en Ucrania, dije, le tengo que preguntar cuántos años lleva este problema entre Rusia y Ucrania. ¿Te tocó desde que estabas allá, que ya había broncas? Es un tema desde que eran Unión Soviética. ¿Podrías explicarnos un poco a los que somos un poco ignorantes del tema la ignorancia se cura, ¿eh? Se cura muy rápido. Em, con estas entrevistas? sí, no, yo nunca detecté eh, una animadversión en particular. Estamos hablando de los años 2000. Realmente los enfrentamientos entre el país Ucrania y el país Federación Rusia, empiezan, se van construyendo, pues a final de la década de los años 10, 2010, y llegan hasta la invasión de Crimea y la anexión de Crimea en 2014. También la, la revuelta popular, iniciada en Kiev fundamentalmente para cambiar el poder de un poder pues muy abiertamente prorruso a un poder más pues autóctono, ¿no? Nacionalista, podríamos decir. Pues estoy leyendo justamente un libro sobre el diario de Maidán, y Maidán es la plaza principal en Kiev. Lo que sí se sentía en aquel entonces, y era curioso además viniendo de Polonia, es que pasabas por tres fases, o sea, había una Polonia, la Polonia rica, que es la Polonia de Varsovia y todo el occidente de Polonia, pegado a Alemania. Luego una Polonia que le llamaban en aquel entonces la Polonia B, porque había una A, que era la Polonia que estaba pegada a Bielorrusia y a Ucrania. Y luego entrabas a Ucrania donde había una diferencia notoria entre la Ucrania del oeste y la del este. Yo la del este nunca fui, yo nunca pasé más allá del este de Kiev y del río Dniepre, que es un río, o sea, la Sena, que luego vamos a ver si quieres, este, es realmente un riachuelo. Ese es un río. O sea, Un tienes, señor río. tienes 1 kilómetro de aquí al otro lado del mismo río, y es Órale. 1 kilómetro. Y el río no, o sea, no ha llegado al estuario, todavía le falta mucho para llegar al mar, pero ya tiene 1 kilómetro de ancho, sí. Sí, es un señor río, es como el Mississippi, esos ríos así. Em,
Entonces sí, no había esa cosa de el enfrentamiento con Rusia, existía solamente el hecho de que había un nacionalismo ucraniano que se estaba diferenciando y fundamentalmente en el uso de la lengua. Cuando yo le presenté mis credenciales al presidente Kuchma en el año 98, si mal no recuerdo, una de las cosas que él me dijo es que él no hablaba ucraniano, que estaba aprendiendo ucraniano. ¿En serio? O Sí, sea, era el lado ruso. o sea, es que era rusófono, o sea, lo que Ok, llaman los rusófonos y los que hablan ucraniano. Y el ucraniano no estaba tan extenso, es un idioma que viene. Hay que entender un poco la historia y la geografía y es muy complicada y no creo que aquí vamos a aburrir a todos los que nos están. Hasta ahorita no sé si todavía estén ahí. no, ahí están. Pero, pero sí, la identidad nacional ucraniana se construye en torno a la lengua. Y es una Ok, lengua que no usaba el poder en Ucrania, porque el poder era básicamente un poder soviético, y el poder soviético se ejercía desde Moscú. de Entonces acuerdo. eso también fue lo que fue cambiando hasta 2014, en donde ya se puede hablar de un enfrentamiento, los enfrentamientos en el este de Ucrania, que sí es una Ucrania fundamentalmente de carácter ruso, con una influencia rusa muy marcada, y sobre todo con pues, muchos minerales, y una industria muy pesada, em, y una industria pues muy tornada hacia Rusia, ¿no? Y es donde actualmente hay conflicto. Bueno, sí hay conflicto en casi toda la frontera entre Rusia y Ucrania, y desde luego la anexión de Crimea pues, fue un golpe muy duro para Ucrania. Vamos a ver cómo se presentan las cosas ahora, pero Em, sí, Ucrania es un país que ha sido cercenado, más del 20% de su territorio ha sido cercenado por por el amable vecino que tiene en Rusia, ¿no? El señor Putin, Sí. Fíjate que, no sé, Lance, me estás dando ahí una, este, un- una oportunidad para platicarte un poco, pero de por las cosas favor. que estoy haciendo ahorita en Francia, he aceptado ser presidente de una organización no gubernamental, una ONG, eh, que se llama el Fondo Ucraniano de los Voluntarios Internacionales. Y esa ONG tiene por objetivo obviamente, ayudar desde la perspectiva de extranjeros a Ucrania, ayudar a Ucrania. Y lo que estamos haciendo son, pues, construyendo albergues contra bombas en la zona en la zona de los enfrentamientos, albergues que funcionan como escuelas durante tiempo en que no hay bombardeos y obviamente pues ayudan a preservar la vida de los niños cuando caen los bombardeos, que los bombardeos son muy rápidos, o sea, no te dan horas de anticipo, a veces son minutos y son minutos críticos, ¿no? Entonces es una de las cosas que hacemos. ¿Con Em, quién estás haciendo esto? Esta asociación, pues básicamente con la sociedad civil, y con nuestros seguidores, estamos rehaciendo todo el sitio internet, el que pueden ver ahorita es bastante pobre, se llama FUVI, la asociación FUVI, la vamos a poner aquí en la Fondo pantalla. Ucraniano de los Voluntarios Internacionales, y estoy reformulando todo el sitio con ayuda de unos programadores mexicanos. Me da mucho gusto que estemos metidos en esto, ayudando a Ucrania, a través de unos amigos mexicanos. ¿Qué opina Lorenzo Viñal si se puede, obviamente, del circo que sucedió hace algunas semanas en la Casa Blanca con Zelensky y Trump? ¿Crees que fue como la lucha libre? Ya estaba todo planeado, ya sabían quién iba a ganar, quién iba a decir qué, en qué momento gritar, en qué momento te vas, no te quedas a comer, o si realmente crees que fue algo que sucedió sin planearse. Bueno, las creencias son para las iglesias, y lo que pienso es que efectivamente sí sucedió. Creo que no, o pienso que no se le aplica eso de la lucha libre, porque si iba a ser algo eh, acordado entre las partes, pues se les olvidó decirle a Zelensky que básicamente
lo estaban invitando a un a una, pues, ¿cómo se llama? Es una coartada, ¿no? O sea, lo están metiendo a una, se me va ahorita el término en español, qué bárbaro. Lo iban a acorralar. Pero un acorralamiento era una emboscada, lo estaban emboscando, o sea, ese es el término, ¿no? ¿Qué opino? Que es una lástima, lástima no es el término, es una vergüenza, es una vergüenza que ese país con el que tenemos una frontera, me gusta mucho recordarles a los europeos la dimensión de la frontera que tenemos con Estados Unidos, porque no lo entienden. O sea, hay una cosa No lo de dimensionan. dónde venimos nosotros. O sea, yo les digo es que la frontera entre mi país y los del norte es la distancia que hay entre Lisboa y San Petersburgo. O sea, upate ese tofico, ¿no? Son 3.500 Enorme. kilómetros. Es algo, ya en la escala del mapa europeo es otra dimensión, ¿no? Sí. Eh, Ese es un tema que no vamos a agotar ahorita, ni mucho menos, ni siquiera yo creo que vamos a poder esbozarlo, pero sí la descomposición de las formas es algo que debe de preocuparnos muchísimo eh, porque los tiempos de respuesta son ya muy cortos, entonces es muy fácil cometer una tontería. Sí, además, yo tenía ganas de preguntártelo, un diplomático de carrera que guarda muy bien las formas, hasta cuando A estamos, veces, ¿eh? hasta cuando estamos echando tequila. A veces. Pero dije, le voy a preguntar qué piensa. Para mí fue una burla, o sea, una clase de antidiplomacia Sí. que es digna de que se enseñe en las escuelas, ¿no? Es que no hay manera de calificarlo. Fue grotesco. Este, Creo que en los Estados Unidos hay gente muy valiosa, muy valerosa. No creo que hayan sido bien representados en lo que hicieron con Zelensky, de esta coartada, esta celada una celada la que le tendieron. Y creo que en cambio el que salió muy bien librado, con una enorme elegancia, todo un caballero, fue Zelensky, porque no perdió la compostura, no perdió las formas. Se le veía incómodo, pero tampoco hizo Se le veía circo, ¿no? sumamente incómodo, pero tampoco se puso al mismo nivel. Aguantó vara. Aguantó vara, pero no se puso al mismo nivel, o sea, no se rebajó al nivel en que este, un señor que dice ser presidente de los Estados Unidos, de América, su vicepresidente, el secretario de Estado, el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, secretario del Departamento de Estado, este, pues realmente exhibieron a Estados Unidos como un país muy pobre en recursos, muy pobre en, en sofisticación. O sea, esto fue, fue de una barbarie primaria. Y Sí. además grabado, todo el mundo pudo verlo. Y hasta Trump lo dijo, ¿no? Este es muy buen Buena material tele, de televisión. muy buen material de televisión, sí. Bueno, pues Pues es que a eso le tira a él, sí. ¿no? Él quiere likes. Yo creo que nosotros todos tenemos la obligación de no olvidar que la realidad es otra, ¿no? Y que no nos dejemos llevar por esa facilidad de las formas y de los medios hoy en día. Y pues sí hay valores fundamentales. Yo creo que Zelensky no se le olvidó. No se le olvidó para empezar que estaba representando a un país, una nación, y que antes que nada le tiene que dar cuentas no a su electorado, a su pueblo. De acuerdo. Pues si te parece, cambiamos el tema porque hay todavía varias preguntas que te quiero hacer, ¿Quieres ver Lorenzo. la vista? Vamos, es más, no vamos a cortar el video. Sí, y Voy nada a, más, voy a tomar la cámara y perfecto. salimos a tu balcón Y para que vean dónde vive el señor. sí, nomás, créanme que me costó mi trabajo, ¿eh? Y mientras te sirvo. Ah, bueno, fíjense que esta es una casa de un mexicano de verdad. Aquí el señor guacamole. Con papa loquelite que creció en mi balcón. Ah, aparte, papa loquelite con totopos y estamos echando. A ver, esto le va a gustar a algunos amigos míos allá en Guadalajara. Cascawin. No les Así que quieres bueno. enseñar el resto, ¿verdad? No, no, no. O bueno, no sé, tú dime. Aquí el señor, como sabía que venía un tapatío a su casa,
Sacó el arsenal, pero bueno, ¿te parece? Vamos a ver la vista de tu Abro bodega. la puerta para que Pues que todavía hay un poco de luz. está padrísimo. Vamos, salgo con todo y el Pues sí, con tripié todo y el para. trepié. Aquí tenemos el río Sena, tremenda vista que tiene. Y allá al fondo tenemos una amiguita que todo el mundo debe conocer. Sí, luego la iluminan. Les pedí que hoy lo hicieran justo cuando di la hora. Ah, sí, a la hora en punto, Sí, ¿verdad? la van a, Oye, no, pues la van a aprender para todos tus televidentes. aquí humildemente, ¿qué hora es? Ahorita te digo. Estamos en. Las 19 con 18 Ah, minutos. no, todavía falta un No, rato. Estamos en la Isla San Luis, en Isla San Luis, aquí en. ¿Qué barrio es este? ¿Qué el barrio, no? 4 es Este es el, el 4. 4, es el final del Marais, o el principio del Marais. Tenemos aquí el. Oye, no, pues tremenda vista, querido Lorenzo. Aquí debes de sentirte muy triste, ¿no? Pues muchísimo, muchísimo, no sabes. Por fortuna me tomo un tequilita de vez en cuando y se me quita la tristeza. Qué bárbaro, te odio. ¿Eh? Con odio jarocho. Bienvenidos todos tus telespectadores, que Gracias. ya deben estar dormidos por todo lo que No, estamos este, diciendo. este es un canal de YouTube, entonces se ve donde y cuando quieran. Ok. Seguimos. ¿Qué te sirvo? Pues yo me quedo con lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Es más, todavía no me lo acabo. A ver, yo le pido a su buena merced que sea tan gentil en indicarme si usted cree que después de esto que hemos estado tomando, yo Sí. debiera de probar este que no he abierto, que se llama el tequileño. Tequileño, tráete la botella. Te Con, voy a mandar un saludo cordial. Espero que me esté viendo mi amigo Tony Salles. Tony Salles, jugábamos juntos básquet en la escuela. Ahí entonces, esto va a ser lo que voy a probar entonces. échatelo. Si tienes, Lo traje de contrabando, ¿eh? como todos, como todos nos traemos, en la maleta siempre una botellita. Tequileño de Mm, Tequila Jalisco. Mi amigo Tony Salles ahora es digamos, la cara de la marca y lo han hecho bastante bien. De hecho, ahí estuvimos el verano pasado visitando la planta con familiares que me fueron a enseñaste unas Guadalajara, fotos. Sí. correcto. Y es de, ¿cómo dice? Mexico's Best Kept Secret, ¿El tequileño? así le llaman. Así que saludos, mi Tony. Mira, aquí estamos en París Y tomando. muchas gracias por todos los esfuerzos que están haciendo por hacerle tan buena publicidad a México en el extranjero. Así es. No, y ni se diga de Nescawin también, muy buenos amigos. Ahí estuvimos también en un evento de nuestros amigos de la Amaris, la Casa de la Habana en Guadalajara. Nos recibieron de lujo. Sí, Es una planta mm, familiar, se siente, es chiquita, no es el sí. gran corporativo, ya sabes, la industria grande, no Esos es, los evitamos en se general. siente, También tienen su papel, pero los evitamos. obviamente ellos le abren el camino a los otros. Sí, sí, claro. No, no hay que decir que no. Pero pues cuando ya te metes a este mundo, pues sí, vas Sí. diferenciando qué tequila es mejor, ¿no? Y vaya que se nos lo ponen difícil, ¿eh? Tenemos varios aquí, tenemos de Arandas, de Apotonilco, de Arenal, de Amatitán, de Sí, tequila. Tenemos aquí de todo. Aquí el señor, me topé con un conocedor real del tequila, porque sabrán que aquí en París, eh, especialmente a los jóvenes, ¿no? Les gusta más el mezcal. sí. Está entrando muy Hay fuerte el mezcal. hay una moda del mezcal muy, muy marcada, sí. Tienes razón. Pero bueno, siempre habrá también para los Y también tequileros. como los tequilas, no siempre son los mejores mezcales los que entran. No Pues no. son, hay de todo, hay de todo. Pero los chicos no saben tomarlo, no tienen esa cultura y yo creo que a nosotros nos toca enseñarles cómo se hace, cómo se toma. Qué bueno que tocas ese tema. Existen dos o tres marcas bastante malo el tequila. De hecho, no es ni siquiera tequila 100% Es agave. huachicol, es Bueno, huachicol. No, sí, el es- huachicol es técnicamente sí, sí menos, es.
o sea, hasta 51% de agave. de azúcares, de licores de azúcares y Así cuarenta y es. nueve por ciento de agave. Entonces ahí se trata pues de, nos toca a nosotros, como embajadores de México, yo puedo decirme embajador aunque no lo haya sido oficial. Sí, claro que sí. Me toca yo con mis conocidos, cuando tengo Traemos a México en la oportunidad, piel. exacto, presentarles lo bueno, ¿no? Porque aquí hay unos rascabuches que bárbaro, ¿no? Ni el carro, hasta el carro lo escupe. Qué rico está, ¿eh? El tequileño de El Tequila, tequileño. Jalisco. Muy sabroso. Así es. Lorenzo, ahora sí, como ya no nos ha hablado precisamente del migrante mexicano en Europa, Sí. tú que tienes tantos y tan buenos contactos aquí, ¿cómo has visto la evolución del mexicano que vive aquí? Porque no es el mismo mexicano cuando llegaste al que está ahora, ¿no? En cantidad, en Ujú. cuanto la, obviamente, cantidad que vienen a estudiar, que vienen a La calidad es trabajar, muy homogénea, ¿eh? La calidad es muy ¿sí? homogénea, Eso te sí. quería Sí, sí, preguntar. sí. Y en Europa en general, ¿tú cómo ves al mexicano actual que vive en Europa? Mira, yo no tendría la arrogancia de decirte que sé cómo es en el resto de Europa. Lo que sí te puedo decir, y creo que con cierto conocimiento de causa y con cierta profundidad de campo, es de mi experiencia de vivir aquí entre 1991 y 1994, 90 y 94, y de vivir aquí desde 2014, que sí me ha sorprendido mucho ver el- la forma en que la comunidad mexicana ha empezado a descollar, a salir adelante, a emerger y a hacerse más presente. O sea, hay un retraimiento eh, inversamente proporcional entre la ignorancia que hay de cosas de México y la presencia de mexicanos en Francia. Bueno, yo puedo decir, puedo hablar sobre todo de París, pero no solamente de París, y sí veo que hay una presencia mucho más marcada, más importante en número, desde luego en número, pero también en incidencia, en áreas en donde el francés típico no espera encontrarse con nosotros y de repente se sorprende y se sorprende, casi siempre es una sorpresa agradable, no, no digo casi siempre, siempre pues, no tengo ejemplos de que no lo sea, pero sí hay esa especie de redescubrimiento más allá del estereotipo que fue el que prevaleció en las relaciones entre México y Francia en los años 60 del siglo pasado. O sea, cuando vino De Gaulle a México, todas estas cosas, ya estamos en otra dinámica y el mexicano en Francia ya no viene tampoco a comprar nada más un sueño, viene también a imprimir su huella y eso me gusta mucho. O sea, tratar de conseguir un producto mexicano hace 30 años en París era una pinche aventura. O sea, terminabas por traértelo en la maleta y a ver cómo lo hacías para que te durara hasta que volvieras a ir a México, ¿no? Este, y hoy en día, pues no, o sea, las, Los los totopos. totopitos los fui a comprar antier en la esquinita con mi amigo Fernando y con Nicolás. Este, hay una comunidad mucho más tejida. Siento que estamos menos desvinculados y siento que hay una cosa que no había yo sentido antes. Nos une el hecho del nacionalismo, el hecho de ser todos parte de una madre común, ¿no? O sea, nos sentimos mexicanos y mexicanos en el extranjero, que no es lo mismo que estar en México y sentirse mexicano en México. Perdón. Y y eso hoy en día yo veo un florecimiento y veo un- una gran riqueza de la comunidad mexicana. Estamos al principio nada más, yo no digo que ya hemos llegado y que ya se ha establecido eso. Quién sabe hasta dónde vayamos a llegar ni qué tan lejos queramos llegar. Pero, pero sí es cierto que hay una incidencia muy padre, y creo que el trabajo que estás haciendo tú, y aquí voy a echarte un poco de flores, el trabajo que estás haciendo en la Cámara Económica de México en Francia es muy importante. Era una herramienta concebida hace casi 10 años, yo creo,
que deberíamos de haber tenido antes, pero que habíamos entendido que la comunidad francesa en México tenía una cámara importante. La comunidad mexicana en Francia no tenía una cámara importante. Y creo que esa cámara se ha enriquecido, se ha sofisticado en los últimos tiempos y básicamente en los últimos 5 años es una herramienta de unión de la comunidad mexicana y eso me da mucho gusto. Creo que muy importante eso. Muchas gracias, Lorenzo. La verdad, yo cuando llegué a Francia, bueno, de hecho antes, creo que ya lo había explicado aquí en alguna otra plática, me dediqué a buscar algunas asociaciones o algunos Sí. grupos de mexicanos o gente o- interesante para lo que yo quería hacer como red Ujú. previo a llegar a Francia. De hecho, contacté a la en ese entonces presidenta, Geraldina Salton, Sí. eh, y a María Rosa, y hasta hicimos una videollamada yo desde México antes de venir, precisamente intentando iniciar una red. Entonces llego aquí y es eso. La idea es crear una comunidad de emprendimiento mexicano Sí. o de gente económicamente activa mexicana que están en Francia y pues obviamente sigue siendo bastante chiquita, pero ahí va, poco a Pero ahí poquito, va, poco a o sea, poquito. ese, Tenemos buenas alianzas, eso sí, sí, con gigantes y eso es lo que nos ha sí. llevado, nos ha empujado, ¿no? Ya vamos poco a poquito. Es que Yo no creo había que nada de eso, Eduardo. Yo te puedo hablar de mi experiencia hace 30 años, no había nada de eso. Había una comunidad mexicana, pero era una comunidad de élites, y nada más de, mm, de enterados, ok, y tenía un peso específico muy limitado, diría yo. Limitado, la imprenta era muy, la huella era muy pequeña. Y hoy en día la huella tenemos como mexicanos, o sea, me da mucho gusto saber que no sé todo de lo que está pasando en la comunidad mexicana. Y creo ok. que tú tampoco, porque ya No, no, ya no hay manera de cubrirlo, ¿no? no, y con las redes sociales ahora también, y hay una cantidad de grupos en las redes sociales de mexicanos, Sí, ya por ciudad inclusive, nos ha beneficiado mucho el hecho de las redes sociales, obviamente es totalmente. algo que estamos usando muchísimo, ¿no? Completamente. Gracias a las redes, la gente se conoce. Hay unas redes más enfadosas que otras, Sí, digamos. sí, Digo, obviamente ya depende de cada uno qué es lo que anda buscando, obvio. pero sí, pues, gracias a las redes sociales puedes descubrir mexicanos. Por ejemplo, yo nunca le he batallado para que mis hijos rompan su piñata en su cumpleaños. ¿Por Y es qué? porque siempre, desde el principio, Mm. busqué en las redes sociales quién vende piñatas y, Y en los hay, y te avientan ahí fulanita, fulanita, y aquí está la página, y acá están los contactas sí. y te cotizan y les mandas a hacer la piñata. Y mis hijos en su cumpleaños tienen su piñata del personaje que quieren. Dices, Y esta es sí, una chulada, sí, no, ¿no? eso ha simplificado mucho la vida, nos la ha facilitado, no sé si simplificado, pero sí nos ha facilitado muchísimo la vida. Y eso es algo, pues la verdad, a mí me entusiasma enormemente. O sea, yo veo que hace 30 años no existía todo esto y hoy en día hay una gran riqueza en la comunidad mexicana. Riqueza que no es solamente en la cultura, pero incluso la cultura, la transmisión y la difusión de la cultura mexicana se ha enriquecido considerablemente. Yo recuerdo que, y no es mucho tiempo, o sea, quizás un 20 años, estamos hablando de principios del siglo, en donde la Embajada de México publicaba una revista una vez al mes, casi siempre salía tarde, costaba mucho dinero, se llamaba Voces de México. Perdón. Y, y esa era el instrumento de difusión cultural que tenía México en Francia. Digo, un país en donde estuvieron Octavio Paz, Porfirio Muñoz Ledo, Carlos Fuentes y luminarias de la cultura mexicana. Ahorita mismo hay un poeta mexicano que se llama David Noria, que acaba de publicar un libro sobre los años franceses de Alfonso Reyes, que fue embajador en Francia en los años 20 durante 2 años. Em, Ese vehículo cultural, hoy en día, si tú ves y eres el afortunado recipiendario de la carta mensual que manda el Instituto Cultural de México, vas a ver que
la riqueza es extraordinaria, porque además ya no se limitan a decirte lo que tienen en el instituto, sino lo que hay, hay una exposición de un mexicano que nadie hubiera oído hablar de él si no fuera porque el instituto tiene las pilas y te dice que en Tolosa hay una exposición la semana que entra de un mexicano que es pintor, un escultor, y así hay manifestaciones de todo. O sea, sí, estás, el francés está viendo una imagen mucho más sofisticada de México. Y en esa medida es lo que te decía yo de lo inversamente proporcional, en la medida en que nosotros estamos dando esa imagen de sofisticación que está más apegada a lo que somos en realidad como nación, Sí, en correcto. esa misma medida también el estereotipo que se tenía de nosotros en Francia está desvaneciéndose, ¿no? Eso es lo que ha sucedido en estos últimos 30 años. Fíjate que hay un póster, no sé, a lo mejor tú lo conoces, de F. Hans, del viaje, bueno, del vuelo, perdón, París-México. Un póster antiguo. De hecho, Sí. pues es Antes del Concorde, antes del Concorde, exactamente. Pues eran de hélice sí, los aviones. eran Super Y Constellations. ahí tengo yo un póster en la casa, enmarcado, y se ve un avión llegando a México y hay un cactus y un sombrerudo. Sí, sí. Seguramente ¿sabes Y de cuál hablo? hay una canción francesa que se llama Un Mexicain basané dormait, utilisé no sé qué, en guise de sombrero. O sea, es la Sí, imagen de que sí, sí, estamos dormidos en el dormidos en cactus el, con el sombrero. oye, es una publicidad de Air France, Sí, no es un chavo de la prepa que lo vio en alguna película gringa y lo dijo, no, sí, es Air France y es parte de su identidad gráfica. sí, Bueno, fue, ¿no? Y nos corresponde a nosotros hacer ese cambio de visión del francés sobre nosotros, sobre México, porque también el tema de las series de Netflix no nos ayudan no. para nada. Entonces es como, tenemos que estar contracorriente, yo lo veo así, ¿no? Pero pues entre todos, hablar bien de lo bueno que pasa en México, hablar bien de los productos mexicanos, obviamente nuestra gastronomía, pero de muchas otras Sí, cosas, ¿no? sí. Mira, esa época donde este póster que tú mencionas, que pues, sí es toda una época de oro de los pósters que son bonitos como pósteres, pero no representan una realidad. Se los voy a poner aquí, Sí. O sea, y harías muy bien, pero es la época de los estereotipos y existen esos estereotipos también para el occidente, el extremo oriente, sí, existen para África y para África todavía mucho más que para nosotros, pero también era la época en donde había este, mm, autores como Jean-Baptiste Durosel, que estaban escribiendo sobre la vida cotidiana en tiempos de los aztecas, en donde había estudios arqueológicos importantísimos que estaban muchas veces siendo impulsados por fundaciones francesas o por capitales franceses en México. Entonces, lo único que ha sucedido es que eso ya en lugar de ser un compartimento estanco en donde nada más los enterados y los legos y los doctrinarios sabían de ese tema, hoy en día lo puede saber cualquier gente que tiene la fortuna de ver este canal hoy en día. correcto. Y es un mundo extremadamente más rico y más sofisticado, y creo que nosotros tenemos la ventaja y la gran oportunidad de poder también ayudar eh, a, a- a impulsar esa imagen de un México pues vivo como lo conocemos y como lo amamos, ¿no? En el fondo lo que estamos transmitiendo es el amor que tenemos. Y en sentido inverso, Mm, Lorenzo, que tienes una empresa en México de vinos, sí, también quería hacerte esta pregunta. Eh, ¿Tú cómo has visto el mercado mexicano del vino y su evolución en los últimos 20 años? Porque yo podría decirte que hace 20 años al día de hoy sí ha habido un sí. aumento considerable en el consumo, aunque sigue siendo comparado con otros países bajo. Pero tú que te dedicas o te has dedicado a Me he este tema del dedicado a eso, vino, sí. ¿qué opinas? Sí, muchas gracias por la pregunta, Eduardo, porque sí es un tema muy interesante. Mira, mi empresa está ahorita, te digo, En stand-by. sí hay un término, que utiliza mi contador para, para decirme qué es lo que está haciendo ahorita mi empresa, pero en fin, ahorita no estoy vendiendo, no estoy importando y no estoy vendiendo vinos. Lo que sí tengo una imagen muy clara de, del mercado del vino, y los espirituosos en México,
en gran parte porque le ayudé a lo que entonces se llamaba Business France y hoy se llama, antes se llamaba UBI France y hoy se llama Business France. A la Embajada de Francia en México les ayudé a escribir un estudio que vendían muy caro, nunca me dieron un solo centavo, em, que se llamaba Le Marché des Vins et des Spiritueux au Mexique, que era el mercado de los vinos y de los espirituosos en México. Y sí, efectivamente, o sea, el consumo en México de vino, para empezar, porque pues, hay todo un tema también de recursos y de, de, mm, de insumos, de ingresos, pero sí, el consumo era un consumo, te mentiría quizá, pero creo que estábamos en algo así como 17 litros por persona al año, entre los que tienen la capacidad económica para poder consumirlo, ¿no? Eso ha crecido. Creo que mi crítica que yo siempre le eché a Francia, es que no hay una voluntad conjunta de penetrar el mercado mexicano con sus productos. El productor francés considera que su producto es superior a cualquier otro en el planeta y que es de suficiente publicidad. El hecho de que sea francés es suficiente. Em, Bastante arrogante. eh, yo creo que podrías decirlo, sí. Arrogante, sí, creo que así se define. Em, y el hecho de que tengas necesidad de un doctorado para poder leer una etiqueta de un vino francés, pues también, y el hecho de que también muchas veces, porque como es caro, el vino francés y el buen vino francés es caro, efectivamente lo que nos venden muchas veces, lo que importan muchas veces, pues, colegas míos. Yo fui presidente de una cosa que se llamaba de hecho la creé con los entonces importadores de vino francés, se llama la Asociación del Vino de Francia, la ABF. Creo que técnicamente sigo siendo presidente de la ABF, y no ha desaparecido, todavía existe, pero habría que ver en qué estado se encuentra. El hecho está en que sí, era mucho más fácil importar vino de Nueva Zelanda. Teníamos una colega que empezó importando una vez cada trimestre un contenedor de vino, te dije Nueva Zelanda, sudafricano, Sudáfrica, ok. de Sudáfrica, y yo creo que hoy ella debe estar importando cuando menos unos 3 o 4 contenedores al mes, o sea, es un contenedor por semana. Tú has visto lo que son los contenedores de vinos, o sea, son 30 pies cúbicos, son muchas botellas de vino. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Es que los productores sudafricanos estaban coaligados y le facilitaban ya sea el transporte, o sea, de alguna manera le ayudaban a que fuera más fácil la importación en México de ese producto y luego ella se encargaba de la distribución, que la distribución es otro tema completamente distinto. Es más, cuando yo vuelva a echar a andar gastronautas, tendré una importadora y luego tendré una distribuidora, porque el tema del IEPS en México es muy complicado. Hay un tema. Hay vino mexicano que es más caro que vinos que vienen de Europa. Sí, porque la producción es mucho más cara. Y dices, ah, pero aparte hay el impuesto, ¿no? Está el IEPS, que es el impuesto especial de precios de productos y servicios, que es un impuesto de un impuesto. Ahí hay un tema constitucional, pero yo no soy O sea, constitucionalista. porque dices, ¿cómo es posible que llegue? Es más, no nos vayamos tan lejos. Vino de California a México Sí, y más barato que el vino que se hace en México. bueno, pues es los subsidios. O sea, yo he comprado vino australiano cuando yo tuve la fortuna de ser miembro del Servicio Diplomático Mexicano en Australia. Bebía yo muy buenos vinos y había algunos carísimos. Esos mismos vinos los podías comprar en Inglaterra a la mitad del precio, porque entonces lo que hacían es que los subvencionaban, los subsidiaban, y era una política del Estado, ¿no? Francia no tiene eso, entonces, bueno, quizás por una parte sea bueno, porque si no, pues, estaríamos inundados de productos franceses. Este, pero la verdad es que también los productos franceses son muy buenos. O sea, los vinos franceses eh, son muy complicados, pero son muy buenos. La verdad que Son sí. muy buenos. Es algo que, eso sí, mis respetos, Sí, no, nada que decir.
Si te interesa el tema, el libro todavía existe, yo creo que lo puedes ver en cualquiera de las grandes bibliotecas, la Pompidou debe tenerlo, la Biblioteca de Francia y todo. Se llama El mercado de los vinos y los espirituosos en México. Lorenzo, hay un tema que me gustaría Y comprometerte, habría que hacer lo mismo nosotros para la importación en Francia. a eso voy. Eh, Me gustaría Está comprometerte riquísimo. para hacer algo, digo, obviamente este canal es para platicar con mexicanos y latinoamericanos. En su momento todavía no me toca, pero ya tengo ahí dos o tres en la Ujú. mira, haciendo cosas interesantes por acá, pero también nos gusta comer, Sí. se nota, nos gusta, ¿Se nota o cenita? de las dos. Nos gusta bastante comer y nos gusta bastante beber bien, entonces, ¿por qué no hacemos algo? Claro. ¿Por qué no hacemos un canalito aquí mismo en el YouTube, si te parece? Tú dime a dónde nos lanzamos, grabamos y recomendamos a la gente qué hay de bueno en Francia, Sí. dónde comer, porque digo, hay miles, obviamente, de páginas y de cuentas en Instagram, en TikTok, de dónde ir a comer, etcétera. En An- París, Antier comí con unos mexicanos en un restaurante típicamente francés. El chef es mexicano y el dueño es mexicano. Y fíjate, nunca había yo oído hablar de él. ¿cómo se llama? El lugar se llama, híjole, tengo que buscar el. Si tú me Luego me das, dices. si tú me das chance, te lo digo, pero él es eh, Beto Solórzano. Ok. Y no sabes las cosas que hace. O sea, me comí un recado negro, un cerdo muy francés en un recado negro que estaba espectacular con frijol, espectacular. Fíjate, en un restaurante En francés. un restaurante francés, o sea, todo es un bistró francés, pero Ok. el chef es mexicano. Y en la carta encuentras, obviamente, acentos mexicanos. Tiene por darte un ejemplo, éramos varios, éramos tres, éramos cuatro mexicanos en esa mesa. Pedimos unas albóndigas, eh, como, como estas albóndigas fritas, em, y venían con una salsita, un toque de una salsita roja, obviamente era jitomate y otra cosita, claro, era chipotle, En serio. muy suavecito, Sutil. delicioso. No, es que Eran unas croquetas de carne de res. hay una cantidad de mexicanos talentosos Sí, aquí y precisamente yo lo que quiero es rastrearlos y encantado, ¿eh? encontrarlos, Encantado. en el tema gastronómico, pero también para que la gente conozca que Francia no es París. De hecho, los Sí, mismos es franceses lo cierto, dicen. sí. Los mismos franceses lo dicen. Bueno, tú como tapatío puedes decirme que haga patria y mate a un chilango. No, puedes decir que verdaderamente, pues sí, el chilango no es México. Sí, exactamente. La Ciudad de México no es Sí, México. Igual aquí, exactamente igual. sí, Entonces sí hay que mostrar las maravillas que tiene este país, sí. porque yo la verdad muchas veces muchas veces sufro Francia por temas, ya sabes, no tengo tanto tiempo aquí, etcétera. Pero cuando lo disfruto es O sea, cuando salgo, ¿eh? te has rozado un poco con la arrogancia francesa. Más o menos. Vivo en una ciudad un poco complicada, Sí, sí. pero no hay de todo. Pero eso forja el carácter. Así es, así es. Y en esos desafíos está realmente la prevalecencia. Pero ya verán, voy a hacer aquí con el señor un podcast, o al menos vamos a grabar dos o tres casas de vino, algún castillito, ¿qué te Sí, me parece? parece muy bien, Algún me parece muy bien, viñedito, muy bien. ¿no? Y que eso interese también a nuestros amigos, porque vengan acá y les ayudemos a organizar sus Los viajes. acompañamos con mucho Sí, gusto. sí. ¿Nos gusta el argüende? No les vamos a cobrar por lo que comemos y lo que bebamos. No, no, ese ya va incluido en el Sí, precio. pero Oye, sí, pues hay algún otro tema que se me esté pasando, porque obviamente por el tiempo podríamos alargarnos creo que hemos por tocado eso. muchos temas y muy importantes, A mí ¿no? me da muchísimo Ujú. gusto, en serio, encontrarme gente como tú, gente muy interesante que tienen anécdotas por miles. Y Eh, perdón por haberlos aburrido con estas anécdotas, pero bueno, no creo, no creo uno que las va sean, acumulando, hombre. no creo que sean aburridos. Ujú.
y también gente como Lorenzo que ayudan a más mexicanos, ¿no? Que no titubea en recomendarte con algún contacto, Sí, porque claro. digo, es parte Y es que los, de tu los- encanto, ¿no? Tener esa red tan sí, importante y él no duda en decirte, pues si para este tema conozco a fulanito, te lo contacto, los es inicios siempre son muy difíciles. bueno para vincular, Los inicios son siempre difíciles. Digo, para eso estamos, somos una red, no somos una mafia, somos una red. ¿no? Bueno, fuera. La vamos a dejar en eso. Último, porque yo sí veo, hablando de eso, qué bueno que lo tocas, comunidades, por ejemplo, los chinos, Sí, los, eh, los magrebís, los, no sé, judíos, sí, obviamente, todos se ayudan entre sí, sí. ¿no? A nivel negocio, a nivel Donde desde, cuenta, donde cuenta. sí, ¿Sí? los japoneses, los asiáticos, en los restaurantes lo ves mucho, ¿no? Es como O muy, sea, la muy mafia de Sri Lanka, todos los restaurantes. exactamente, y se ayudan y hacen compras en común y tienen el mismo proveedor y obviamente le bajan al Sí, precio. sí, sí. No alcanzo todavía a vislumbrarlo en los mexicanos. ¿Qué qué es esto? Porque digo, pasa en Francia, pero pasa en Alemania, pero también en Reino Unido y en Estados Unidos. En todos lados. Creo que estamos en el punto ¿A qué se crítico. deberá? Nos va a tocar a nosotros ver ese momento, en donde realmente esa comunidad va a decir, eres de los míos, te voy a consentir unas condiciones distintas al resto. Eso yo creo que se va a empezar a dar. em, yo lo siento, realmente siento que eso está por pasar. Y ya está pasando quizá, o sea, sencillamente pues no lo estamos viendo. Yo estoy operando sobre esa base y creo que la Cámara, tú estás presidiendo ahorita, también tiene mucho en mente eso, justamente ayudar al mexicano para que pueda pues ir más allá y ser más importante, que pueda lo que llaman los franceses percer, ¿no? Que pueda realmente descollar, Así es. este, y, y con un poco de perseverancia, somos buenos, nos gusta, o sea, tenemos muchos estereotipos en México, pero la verdad es que todos somos muy trabajadores, Eso no se pone este, en duda, ¿no? somos gente comprometida, y somos entrones, y además de eso, somos capaces de entusiasmo, mano, que la verdad ahorita ya entusiasmos, no hay muchos. Y nosotros tenemos eso, o sea, esa frescura, el entusiasmo de ahora me lanzo, es una aventura, pero lo voy a hacer, ¿no? Y creo que eso se está empezando a dar. Es un fenómeno que se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y entonces ya genera pasamos a una especie de círculo virtuoso, ¿no? Yo sí siento eso de la comunidad mexicana. Es la primera vez que siento que puedo hablar de una comunidad mexicana en Francia. Ya eso hace 10 años, en 2014, no existía como tal. Había gente que sabía y todo esto, pero como que no estaban atados los cabos, no estaban vinculados entre ellos todos esos cabos. Y ahorita sí es como que están empezando a vincularse muy bonito. Y tenemos Pues sí. instrumentos para eso. Uno de ellos es justamente por las redes sociales, ¿no? Sí, y además, ¿sabes que hay otro elemento o varios elementos importantes que pueden sumarse, que son las otras nacionalidades de América, Sí, sí, ¿no? sí, O sea, hay una red de colombianos importante, sí, peruanos, de todo América hay. sí, hasta argentinos. Y argentinos buena onda. Me ha tocado conocer Y, argentinos buena onda. y pucha, hasta Se- chilenos. Sencillos, y chilenos, y de ahí de todo, Esa fue ¿no? una carta que usamos mucho, digo, usamos los mexicanos, en los años 90, de tratar de construir comunidades para generar más masa crítica, ¿no? Eh, yo hasta donde vi no creo que funcionó mucho, porque sí somos latinoamericanos en el exilio, entonces eso claro nos acerca, pero en el fondo también tenemos muchas diferencias entre nosotros. Eh, yo creo que podemos sobreponernos a las diferencias y podemos ir más allá y podemos efectivamente enfatizar las cosas que nos unen, que no son pocas, son muchísimas, empezando por el idioma.
Y de eso también este amigo poeta que les platicaba yo, David Noria, ha escrito mucho una defensa del español que hablamos Mira, y es un gran vehículo de unión. Em, pero sí, son experiencias nacionales distintas. O sea, la experiencia de los peruanos, de hecho, el primer restaurante mexicano de París, el Nahuacali, hoy en día es un restaurante de peruanos. Sirve muy buenos ¿es en moles, serio? es un muy buen mole. No está lejos de aquí. Está muy cerca de De aquí, aquí se ve. pero quizás me equivoque yo y estoy levantando un falso, pero tengo la impresión de que el restaurante, Cambié de administración, sí la supe. administración es una administración peruana. Eso no lo hace menos, menos legítimo y menos bueno como restaurante. Y además está reconocido como el restaurante mexicano de París. Bueno, tenemos a Davi, un camboyano, Así es. franco camboyano. Hemos ido juntos, tú y yo, ¿sí? Así A es. comer con él. Es un franco camboyano que se enamoró de la comida mexicana y tiene un par de restaurantes bastante bien puestitos. Y muy buenos. Y Unos tacos muy, muy decentes. así es, no es él el cocinero, él tiene en la cocina a un michoacano, era, ¿verdad? Es Sí, de Michigan. de Michigan, Sí, exactamente. Entonces dices, qué bien, o sea, sí, bienvenidos. sí, 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 sí. Aunque yo a veces escucho gente que, es que no es mexicano, pero ¿qué Bueno, importa? no, no, hombre, no importa, no tiene la menor importancia, al contrario, está haciendo algo que nosotros deberíamos estar haciendo. Exacto. Entonces, Sí, bueno, el tema aquí es crear comunidad, ayudarnos entre sí, todos, sí, los que estamos aquí, pero también los que están en México pueden ayudar, se pueden sumar claro, desde claro. allá. Miren, aquí tenemos a mi amigo Salles, aquí tenemos a Chava, Y no, y acá tengo, y me voy a parar porque pues, los tengo que mencionar porque son amigos, muy buenos amigos, los ¿verdad? La González, familia González. Entonces, todos los que quieran venir a Francia, venir pueden sacar otros también, ¿eh? allá tengo más, acá hay más. Allá hay más, pero digamos, hagamos esa comunidad Sí, mexicana en Francia, mexicana en Europa. eh, Acá nos tienen a el nosotros momento se para está dando, promover. ¿eh? El momento se está dando, Eduardo, porque Así además, es. o sea, sí, todo lo que estamos haciendo ahorita, estamos pasando un momento realmente muy agradable, lo digo con toda la sinceridad, pero sí es cierto que también estamos rodeados de una situación, una coyuntura internacional muy complicada. A menos de 1000 kilómetros de distancia hay un país que está en guerra, y que puede arrastrar a muchos otros a la guerra. Entonces sí, pues ahorita es el cuando tenemos que ver cuáles son los recursos que tenemos como mexicanos aquí y pues sí, darnos mejor la mano y ser todavía más proactivos, ¿no? ¿Sabes dónde sí Eso nos está muy bien. unimos? Donde sí nos unimos siempre, en la fiesta. Así es. No sé por qué, pero Ahí sí coincidimos así nos todos. encontramos. Lorenzo, pues te agradezco Eduardo, muchísimo el muchas tiempo. gracias. Realmente Gracias por un honor recibirme platicar aquí. contigo, ¿eh? Muchas Y gracias. ahorita le voy a poner este stop, pero vamos a seguir porque hay mucha tarea. Sí, 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 como, sí, en fin, la noche es breve aún. Y luego es viernes. Sí, Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su atención. Gracias por llegar hasta este momento, este minuto del video. Qué bueno me dio que... mucho gusto recibirlos aquí en esta casa, su casa Gracias, muchas gracias, Lorenzo. y tu casa, Eduardo. Gracias. Vas a ver, voy a hacer uso de esa Pues confianza. por eso lo dije. Gracias a todos. Estén muy bien, nos vemos en la próxima. Hasta luego. A ver qué tal.